No sigas adelante si solo buscas pasar el tiempo. Quédate únicamente si alguna vez te has preguntado por qué seguimos viviendo sabiendo que un día todo termina. Porque la vida no avisa, no se detiene a esperar que estemos listos, y tampoco promete mañanas. La vida simplemente sucede mientras nosotros creemos que tenemos tiempo de sobra. Nacemos, crecemos, aprendemos a correr antes de aprender a sentir, y pasamos los días persiguiendo cosas que creemos importantes hasta que un día, sin darnos cuenta, el tiempo nos alcanza. La muerte no llega con ruido ni con advertencias. Llega en silencio mientras dejamos para después los abrazos, las palabras sinceras y los sueños que decíamos empezar algún día. Vivimos como si la muerte fuera lejana cuando en realidad camina a nuestro lado, recordándonos que cada instante es irrepetible, que cada respiración es un regalo y que cada persona que amamos no estará para siempre. La mayoría no le teme a morir sino a llegar al final con una vida a medias, con emociones guardadas, con verdades nunca dichas y con la sensación de haber sobrevivido en lugar de haber vivido. La vida duele a veces, pesa, cansa y rompe, pero incluso en su dolor sigue siendo una oportunidad, porque mientras hay vida hay posibilidad de cambiar, de amar mejor, de perdonar, de empezar de nuevo. La muerte no es el enemigo, sino el límite que le da valor a cada momento, porque si todo fuera eterno nada importaría. Por eso hoy, mientras sigues aquí, no desperdicies este instante, no vivas en automático, no calles lo que importa, no pospongas lo que te hace sentir vivo, porque cuando llegue el último suspiro no importará lo que acumulaste, sino lo que sentiste, lo que diste y la huella que dejaste. Y si algún día la muerte toca tu puerta, que te encuentre con una vida vivida de verdad y no con una lista de arrepentimientos, porque al final no se trata de cuánto tiempo viviste sino de cuánta vida pusiste en ese tiempo. Aún seguimos aquí, y eso ya significa algo, porque si estás escuchando esto es porque la historia no terminó, y porque la vida, aunque a veces parezca agotada de ti, todavía no te ha soltado, y es curioso cómo después de pensar en la muerte, empezamos a ver la vida con otros ojos, como si de repente todo tuviera más peso, más verdad, más urgencia, porque llega un momento en el que entiendes que no viniste solo a existir ni a cumplir expectativas ajenas, viniste a vivir tu propia experiencia, con errores, con caídas, con silencios y con aprendizajes que nadie más puede vivir por ti, y aún así pasamos gran parte de la vida tratando de encajar fingiendo fortaleza cuando por dentro estamos rotos, sonriendo cuando lo único que queremos es que alguien nos pregunte si estamos bien. De verdad cargamos culpas que no nos pertenecen, miedos heredados y sueños abandonados en nombre de la comodidad, y lo más triste es que muchas veces no es la muerte la que nos roba la vida, somos nosotros mismos cuando dejamos de escucharnos, cuando traicionamos lo que sentimos por miedo a perder a otros, cuando aceptamos migajas creyendo que es lo único que merecemos. La vida no siempre se rompe de golpe, a veces se va apagando poco a poco, en rutinas sin sentido, en relaciones que ya no sanan, en trabajos que consumen el alma, y aún así seguimos ahí porque cambiar da miedo, porque empezar de nuevo asusta más que quedarse donde duele. Pero hay una verdad que casi nadie acepta hasta que es tarde, y es que quedarse donde no eres tú también es una forma de morir lentamente. La muerte no siempre llega al final, a veces se instala en vida cuando dejamos de sentir, cuando dejamos de soñar, cuando dejamos de creer que algo puede ser diferente. Y aún así, la vida insiste en forma de segundas oportunidades, de personas que llegan sin aviso, de crisis que te obligan a despertar, de pérdidas que te rompen para reconstruirte distinto, porque a veces perderlo todo es la única manera de encontrarte. Nadie habla de lo valiente que es seguir cuando estás cansado, de lo difícil que es levantarte sin ganas, de lo fuerte que es llorar en silencio y aún así continuar. Vivir no siempre es disfrutar. A veces vivir es resistir sin perderte del todo, y en ese proceso descubres que no tienes que tenerlo todo claro para avanzar, que no necesitas ser perfecto para merecer amor, que no tienes que correr para llegar a ningún lado, porque la vida no es una competencia, es un recorrido personal, único, irrepetible, y cuando la muerte finalmente llegue, porque llegará, no te preguntará cuántas veces acertaste, sino si fuiste honesto contigo, si amaste aunque doliera, si dijiste lo que sentías, si te atreviste a ser quien eras incluso cuando no te entendían. Por eso, mientras sigas respirando, no te rindas de ti, no abandones tu historia antes de tiempo, no te juzgues por no haber llegado, aún estás en proceso, y eso también es vivir. Quizá el sentido de todo esto no sea evitar la muerte, sino llegar a ella en paz, sabiendo que hiciste lo que pudiste con lo que tenías, que no te negaste a sentir, que no apagaste tu luz para encajar, que viviste con verdad, porque al final la muerte no se lleva lo vivido, se lleva el cuerpo, pero lo que sentiste, lo que aprendiste y lo que dejaste en otros permanece. Y si esta reflexión continúa, es porque todavía hay más que decir, más que sentir y más que vivir. Mientras sigas aquí, la historia sigue abierta.
Y mientras la historia sigue abierta, empiezas a darte cuenta de algo que antes pasaba desapercibido. Y es que nadie nos enseña a despedirnos, nadie nos prepara para soltar, para aceptar que todo lo que amamos es temporal, que las personas no nos pertenecen, y que incluso nosotros mismos estamos. De paso, vivimos aferrados como si retener fuera amar, como si controlar fuera cuidar, cuando en realidad muchas veces el amor verdadero se parece más a dejar ir que a sostener con fuerza. Y duele aceptarlo, duele entender que nada es permanente, que los momentos más felices no se pueden guardar, solo agradecer, porque la vida no se repite y cada instante que se va no vuelve jamás. Pasamos tanto tiempo luchando contra lo inevitable que olvidamos vivir lo que está frente a nosotros. Olvidamos mirar a los ojos, escuchar sin prisa, estar presentes de verdad. Y es ahí donde la vida empieza a escaparse sin hacer ruido, no porque falte tiempo, sino porque sobra distracción, vivimos pendientes de lo que fue o de lo que podría ser y casi nunca de lo que está siendo. Y cuando llega una pérdida, cuando alguien se va, cuando la muerte toca cerca, entendemos de golpe lo que siempre estuvo ahí, que el ahora era lo único seguro, que el momento que ignoramos era el más valioso, que la persona que dimos por sentada era un regalo irrepetible. Y entonces llegan las preguntas que nadie quiere hacerse: si amé suficiente, si dije lo necesario, si estuve cuando debía estar, preguntas que pesan porque ya no tienen respuesta, porque el tiempo no regresa y aún así la vida incluso después de la pérdida continúa con un vacío que no se llena pero que se aprende a cargar porque hay ausencias que no se superan, se integran, se vuelven parte de quién eres, te cambian la forma de mirar el mundo, te vuelven más consciente, más humano, más vulnerable. Y en esa vulnerabilidad hay una fuerza que no conocías, la fuerza de aceptar que no controlas todo, que no puedes salvar a todos, que no siempre tendrás respuestas, pero sí puedes elegir cómo vivir lo que te toca. Puedes elegir honrar a quienes ya no están viviendo con más verdad, con más presencia, con más amor, porque cada pérdida trae un mensaje silencioso que muchos ignoran. Vive ahora, siente ahora, no postergues lo esencial, no esperes a que algo se rompa para valorar lo que tienes. La muerte no solo se lleva personas, también se lleva versiones de nosotros. La persona que eras antes de una pérdida ya no vuelve, pero nace otra, quizá más consciente, quizá más rota, pero también más real, y es ahí donde entiendes que la vida no se trata de ser invencible, sino de ser sincero, de permitirte sentir sin anestesia, de aceptar que amar es arriesgarse a perder, pero aún así hacerlo, porque una vida sin amor por miedo al dolor es una vida a medias. Y cuando llegue tu momento, cuando el silencio sea definitivo, que no te encuentre huyendo de ti, que no te encuentre postergando lo importante, que te encuentre habiendo vivido, no perfecto, no sin errores, pero con el corazón abierto, porque al final, lo único que realmente permanece no es cuánto tiempo estuviste aquí, sino cómo hiciste sentir a quienes caminaron contigo. Y mientras sigas respirando, mientras sigas sintiendo, recuerda esto: todavía estás a tiempo, la historia no terminó, la vida sigue pidiéndote presencia, verdad y coraje, y mientras haya un latido, siempre habrá una oportunidad más. Y después de aceptar la pérdida, después de entender que nada es permanente y que todo lo que amamos está de paso, llega una etapa silenciosa de la que casi nadie habla, la etapa en la que te quedas a solas contigo mismo, sin distracciones, sin máscaras, sin excusas. Porque cuando la vida te ha quitado algo importante ya no puedes seguir viviendo igual, algo dentro de ti despierta, algo se rompe y al mismo tiempo se aclara. Empiezas a notar que muchas de las cosas por las que sufrías no eran tan grandes, que muchas de las batallas que librabas no eran tuyas, que muchas de las prisas no tenían sentido. Y en ese silencio empiezas a escucharte de verdad, a preguntarte quién eres cuando nadie te mira, qué deseas cuando no estás tratando de complacer, qué te duele cuando no estás fingiendo fortaleza. Y esas preguntas incomodan porque no siempre traen respuestas bonitas, a veces traen verdades que evitaste durante años, decisiones que postergaste, caminos que no tomaste por miedo. Y aún así, esa incomodidad es necesaria, porque no se puede vivir despierto sin antes atravesar la incomodidad de mirarse por dentro. La mayoría prefiere el ruido, la rutina, el piloto automático, porque mirarse exige valentía, exige aceptar que te equivocaste, que te traicionaste, que te conformaste, pero también exige reconocer que sobreviviste, que sigues aquí a pesar de todo, que no te rendiste del todo, aunque hubo días en los que no querías seguir, y eso también cuenta. En ese proceso empiezas a entender que la vida no te debe nada, pero tampoco tú le debes tu felicidad a nadie más, que vivir no es cumplir expectativas ajenas ni cargar culpas heredadas, es ser fiel a lo que eres en este momento, incluso si eso cambia con el tiempo, porque cambiar no es fallar, cambiar es crecer, y cuando entiendes eso, el miedo a la muerte empieza a transformarse. Ya no es solo temor al final, es respeto por el presente,
Es conciencia de que cada día es una oportunidad que no se repite. Empiezas a vivir más despacio, a decir menos pero sentir más, a elegir mejor tus batallas, tus palabras y tus silencios. Aprendes que no todo merece tu energía, que no todas las personas están destinadas a quedarse, que algunas solo vienen a enseñarte algo y seguir su camino. Y eso no las hace menos importantes, las hace necesarias, porque cada encuentro deja una marca, y cada despedida te redefine. La muerte entonces deja de ser solo una ausencia futura, y se convierte en una maestra silenciosa que te recuerda que el tiempo es limitado, y que por eso mismo es valioso, que no tienes que esperar a perderlo todo para empezar a vivir con intención. Puedes hacerlo ahora, puedes elegir hoy ser más honesto, más presente, más humano. Y cuando llegue el final, porque llegará, no como castigo, sino como parte del ciclo, que te encuentre habiendo hecho las paces contigo, habiendo dicho lo que sentías, habiendo vivido sin esconderte, porque al final no se trata de evitar la muerte, sino de no evitar la vida, y mientras sigas respirando, mientras tengas la oportunidad de sentir, de aprender y de amar, recuerda esto, aún estás a tiempo, siempre lo estás. Cuando ya has aprendido a escucharte, cuando el silencio dejó de asustarte y empezó a enseñarte, llega una comprensión más profunda que no aparece de golpe, sino que se va formando con los años, con las caídas, con las despedidas y con las veces que tuviste que reconstruirte desde cero. Y es entender que la vida no es una línea recta ni una promesa de felicidad constante, es un vaivén entre luz y sombra, entre certeza y duda, entre comienzo y final, y cuanto antes aceptas eso, menos luchas contra lo que es, porque gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la resistencia a aceptarlo. Queremos controlar lo incontrolable, queremos garantías en un mundo que no las ofrece, queremos seguridad en algo que por naturaleza es incierto, y al no conseguirlo nos frustramos, nos endurecemos, nos cerramos, pero la vida no se vive desde el control, sino desde la presencia, desde la capacidad de estar aquí, aun cuando no entiendes todo, aun cuando no tienes respuestas, aun cuando el futuro asusta, porque estar presente no elimina el dolor, pero evita que te pierdas a ti mismo mientras atraviesas ese dolor, y es ahí donde empiezas a notar que muchas de las cosas que antes parecían enormes eran solo ruido, expectativas, comparaciones, miedos ajenos que adoptaste como propios. Te das cuenta de que no necesitas llegar a ningún lugar para ser valioso, no necesitas demostrar nada para merecer amor, no necesitas tener todo resuelto para empezar a vivir con sentido, porque la vida no se trata de llegar sino de caminar con conciencia, de elegir con honestidad, de vivir acorde a lo que eres y no a lo que otros esperan que seas. Y en ese camino también entiendes que todos están librando batallas invisibles, que cada persona que cruza tu vida carga una historia que no conoces, un dolor que no siempre se ve, y esa comprensión te vuelve más compasivo, más paciente, menos duro contigo y con los demás. Empiezas a hablar diferente, a mirar diferente, a vivir diferente, porque cuando entiendes la fragilidad de la vida, ya no necesitas herir para sentirte fuerte ni competir para sentirte suficiente. Sabes que todo es pasajero, incluso tú, y lejos de entristecerte, esa verdad te libera, te invita a amar sin tanta medida, a decir lo que sientes sin tanto cálculo, a vivir sin guardar tanto para después, porque después no está garantizado. Lo único real es este instante, este latido, esta oportunidad. Y cuando la muerte vuelva a aparecer en tus pensamientos, ya no lo harás solo como final, sino como recordatorio, como un susurro que te dice: vive ahora, no te distraigas, no te apagues, no te postergues, porque algún día todo se detendrá, sí, pero hoy, no, hoy sigues aquí, y mientras sigas aquí puedes elegir, puedes cambiar, puedes volver a empezar cuantas veces sea necesario, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces te hayas perdido, lo único que importa es que no te rindas de ti, que no abandones tu historia antes de tiempo, que sigas caminando aunque no veas el final, porque vivir no es tener certezas, es tener coraje. Y cuando llegue el último momento, cuando el silencio sea definitivo, que te encuentre con el alma tranquila, no porque todo fue perfecto, sino porque fue real, porque viviste con presencia, con conciencia y con verdad, y al final, eso es lo más cercano a la paz que existe. Después de todo lo aprendido, después de mirar de frente la vida, la muerte, el silencio, la pérdida y a ti mismo, llega una verdad que no se impone, se siente, y es que nadie viene a este mundo a estar completo desde el inicio. Todos llegamos rotos de alguna manera, incompletos, buscando sentido, buscando pertenecer, buscando una razón para seguir cuando el cansancio pesa más que la esperanza, y pasamos gran parte de la vida creyendo que algún día, cuando logremos algo, cuando alguien nos ame de cierta forma, cuando tengamos más estabilidad o menos miedo, entonces sí, entonces estaremos bien, pero ese día casi nunca llega como lo imaginamos, porque la paz no aparece cuando todo se ordena afuera, aparece cuando dejas de pelearte con lo que eres por dentro,
cuando aceptas que no tienes que sanar del todo para vivir, que no tienes que tener todas las respuestas para avanzar, que no tienes que dejar de sentir para ser fuerte. La verdadera fortaleza no está en aguantarlo todo, sino en permitirte sentir sin huir, en reconocer tus límites, sin culparte, en seguir caminando aun cuando el cansancio no se va, y en ese caminar descubres que la vida no te pide perfección, te pide presencia, te pide honestidad, te pide que estés aquí de verdad, no a medias, no distraído, no anestesiado, sino vivo, consciente de que cada día es frágil, de que cada encuentro es único, de que cada despedida puede ser la última, y lejos de vivir con miedo, esa conciencia te invita a vivir con intención, a cuidar tus palabras, a elegir mejor dónde pones tu energía, a no desperdiciar el tiempo en lo que te apaga, porque el tiempo no se recupera y la vida no espera. Muchas personas pasan por este mundo sin darse permiso de ser quienes son, se apagan para encajar, se callan para no incomodar, se traicionan para no quedarse solos, y sin darse cuenta van muriendo un poco cada día. Pero tú, si estás escuchando esto, aún estás aquí, y eso significa que todavía puedes elegir diferente, todavía puedes empezar a vivir desde un lugar más verdadero, aunque duela, aunque cueste, aunque tengas que soltar versiones de ti que ya no encajan. La vida no te va a preguntar si estás listo para cambiar, simplemente te va a empujar, y cuanto antes dejes de resistirte, menos te dolerá el proceso, porque cambiar no es perderte, es encontrarte de nuevo, y cuando la muerte vuelva a cruzarse en tu camino, no como idea sino como realidad, no como reflexión sino como presencia, ojalá te encuentre en paz, no porque no hayas sufrido, sino porque no huiste de tu vida, porque sentiste lo que tenías que sentir, porque amaste aunque supieras que podías perder, porque viviste con el corazón abierto aun cuando eso te hizo vulnerable, porque entendiste que la vida no es eterna, y justamente por eso es valiosa. Y si algo queda claro después de todo este recorrido, es esto: no esperes a que la vida te quite algo para aprender a valorar, no esperes a que la muerte te recuerde que estabas vivo, hazlo ahora, en este momento, con lo que tienes, con quien eres, porque no se trata de vivir mucho tiempo, se trata de vivir despierto, y mientras sigas respirando, mientras haya un latido, una duda, un deseo, una emoción, la historia sigue, y tú todavía tienes algo importante que vivir. Cuando crees que ya lo has entendido todo, cuando piensas que ya atravesaste las preguntas más profundas, la vida vuelve a sorprenderte con una verdad aún más sutil, y es que no todo se trata de grandes decisiones o momentos extraordinarios. La mayor parte de la vida sucede en lo simple, en lo cotidiano, en lo que casi nunca valoramos porque no hace ruido, y sin embargo, es ahí donde se construye el sentido, en los gestos pequeños, en las conversaciones sinceras, en los silencios compartidos, en los días que parecen iguales pero que nunca lo son del todo, porque cada día te transforma aunque no lo notes, y es curioso cómo esperamos que algo extraordinario ocurra para sentir que estamos viviendo, cuando en realidad la vida siempre está ocurriendo, incluso ahora, incluso en este instante, solo que muchas veces estamos demasiado distraídos para darnos cuenta, vivimos esperando el momento perfecto, la estabilidad ideal, la versión mejorada de nosotros mismos, y mientras esperamos, el tiempo pasa, las personas cambian, las oportunidades se van, y un día miramos atrás y entendemos que la vida que queríamos vivir estaba justo ahí, en lo que dimos por obvio, en lo que dejamos para después, y entonces llega una nostalgia silenciosa, no por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido si hubiéramos estado más presentes, más atentos, más vivos, y no es culpa, es aprendizaje, porque cada etapa trae su propia conciencia, y no puedes exigirle al pasado la claridad que tienes ahora, lo único que puedes hacer es usar esa claridad para vivir diferente a partir de hoy, para no repetir la misma ausencia contigo mismo, para no seguir pasando por la vida como si fueras un espectador cuando en realidad eres parte de la historia protagonista de tu propio recorrido, y en ese despertar entiendes que no necesitas una vida perfecta para que valga la pena, necesitas una vida sentida, una vida donde te permitas disfrutar sin culpa, descansar sin miedo, amar sin tantas defensas, porque amar siempre implica riesgo, pero no amar por miedo es una pérdida segura, y la muerte, que antes parecía lejana o aterradora, empieza a verse como un cierre natural, no deseado pero inevitable, y lejos de paralizarte, te impulsa a vivir con más intención, a no guardar tanto para después, a decir lo importante mientras hay tiempo, a abrazar un poco más fuerte, a escuchar un poco mejor, a perdonar un poco antes, porque el tiempo no avisa y las despedidas no siempre se anuncian, y cuando llegue el momento final,
cuando el ruido se apague y solo quede el silencio, que no te sorprenda con una vida no vivida, que no te encuentre lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas, que te encuentre cansado quizá, pero en paz, con la sensación de haber estado presente, de haber sentido, de haber amado, porque al final no se trata de cuántas cosas lograste, sino de cuántas veces estuviste realmente ahí, y mientras sigas respirando, mientras puedas sentir este momento. Recuerda esto, la vida no está en otro lugar, no está en otro tiempo, está aquí, ahora, y todavía te está esperando.